Bueno, buenos días a todos y a todas. La intención de la participación en esta conferencia es poder dar cuenta del avance de las políticas en materia de salud mental. Por un lado, la complejidad del fenómeno requiere, aunque sea 2 segundos, alguna actualización más internacional de cómo está la salud mental. Hay un informe de la OMS recientemente publicada que indica el incremento y el aumento de padecimientos en la esfera de salud mental, con un porcentaje que incluye al 15% de la población mundial con incremento de padecimientos, sobre todo ansiedad y depresión. Un estudio reciente argentino de la Universidad Católica refiere, un acumulado también en los últimos 10 años de incremento del malestar psicológico, es la categoría que estudia. Venía indicando que 2 de cada 10 argentinos manifiesta tener malestar psicológico, pero hay un detalle particular que nos interesa poder resaltar, que es que en el último año este estudio de la UCA refleja que 3 de cada 10 argentinos, ya no 2 de cada 10, sino 3 de cada 10 argentinos manifiesta tener malestar psicológico, lo cual también nos permite ir comprendiendo también una vinculación entre algunos indicadores que hacen en la situación económica argentina y el aumento de padecimientos en materia de salud mental. A nivel país, un estudio que estamos realizando con un conjunto importante de provincias argentinas, más de 16 provincias ante la ausencia del Estado Nacional en la convocatoria de los consejos federales de salud mental. Venimos haciendo un estudio sobre internaciones y se ve un incremento, si comparamos el año 2019 con el año actual, de un 77% en las internaciones por motivos de salud mental y consumos en distintas provincias argentinas. Nuestra provincia de Buenos Aires también refleja ese aumento, ese incremento en padecimientos en salud mental. En este contexto que nos interesaba poder describir y señalar, la provincia de Buenos Aires en el año 2022 elaboró, presentó, difundió un plan provincial de salud mental con una decisión de nuestro gobernador desde el inicio de la gestión en la provincia de Buenos Aires, de inversión sostenida y planificada en básicamente 2 aspectos: la transformación cualitativa del modelo de atención en salud mental, que coincide con los parámetros internacionales que la OMS propone, de construcción de dispositivos de atención en salud mental con base comunitaria, pero también de una fuerte expansión de los ámbitos y del conjunto de profesionales y trabajadores dedicados a la atención en salud mental. Esto nos permite que este plan provincial que presentamos el otro día en las 6ª jornadas provinciales de salud mental, en una reunión muy importante con más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de salud mental en la provincia de Buenos Aires, junto con nuestro gobernador y nuestro ministro de Salud, Nicolás Kreplak, nos permite hacer un balance y un rendimiento público de cuentas respecto de cómo viene implementándose ese plan provincial que se proyectó del 2022 al 2027, y que la insistencia y el compromiso de nuestro gobernador en la inversión en salud mental permitió acelerar las metas que estaban previstas, y ahora quisiéramos poder dar cuenta de cómo el sistema de salud mental en la provincia de Buenos Aires viene creciendo y expandiéndose. Tenemos en este momento 211 dispositivos de atención en salud mental de base comunitaria, de los 150 que había al inicio de esta gestión. De ellos son 32, son nuevos centros comunitarios de salud mental, son dispositivos de mediana complejidad, ya no solo las internaciones en hospitales generales, ni solamente la atención ambulatoria en el primer nivel de atención municipal, sino la constitución de centros de mediana complejidad que permiten que personas con altos sufrimientos en salud mental puedan permanecer gran parte del día, tener una complejidad de tratamientos, medicación, e incluso poder pasar gran parte del día, almorzar, desayunar, merendar con equipos interdisciplinarios que fueron también contratados para expandir el sistema de salud mental. Es una inversión en obra pública que nuestra provincia realiza después de la construcción de los grandes manicomios hace casi 1 siglo y medio. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires planifica, desarrolla, invierte e inaugura centros comunitarios de salud mental en la ciudad de Varela, de Quilmes, de Berisso, de Ensenada, de La Plata. Fueron las inauguraciones de los últimos centros de más de 300 metros cuadrados que van a permitir a la población bonaerense contar con complejidad de atención en salud mental que no tenía hasta ahora, y hay 8 próximos a inaugurar, incluyendo también espacios dedicados a la atención de los consumos problemáticos en la ciudad de La Plata
inauguramos hace unos días un dispositivo para personas menores de 18 años con problemáticas de consumo con modalidad residencial. Es la primera en la provincia de Buenos Aires. También la ampliación de equipos móviles territoriales de enlace en las 12 regiones sanitarias. Estos son los centros comunitarios, para quienes no los han visto. Después, también tenemos la ampliación de algo muy importante que tiene que ver con la función de los hospitales generales. En nuestra provincia, cuando asumió el gobernador, había solo 11 hospitales, de los 100 hospitales provinciales, solo 11 hospitales que atendían urgencias e internaciones por salud mental. Parte de la implementación del plan provincial y de lo que llamamos la reforma bonaerense en salud mental nos permite hoy decir que se han ampliado un 69,8% las camas para internación por motivos de salud mental, la incorporación de más de 1.000 trabajadores para la atención de urgencias e internaciones por motivos de salud mental y que la totalidad de los hospitales generales de nuestra provincia hoy tiene un grado de respuesta para urgencias e internaciones por motivos de salud mental en un contexto que, como decíamos al comienzo, es por entero diferente que aquel que encontramos al inicio de la gestión por el aumento mundial y también local de padecimientos en salud mental, que hace que, como vamos a ver más tarde, bueno, también estemos en un momento de mucha tensión en el sistema de atención de salud y de salud mental, entre otras cosas también por la cantidad de población que hoy se está atendiendo en el sistema público y que proviene o de la seguridad social, personas que se han quedado sin empleo, que hoy se atienden en el sistema público, o prepagas que han abandonado por no poder sostener y que hace que el sistema de salud, además del incremento de la enfermedad, del padecimiento de la población en materia de salud mental, también reciba necesidades de otras poblaciones que antes se atendían en otros subsectores y que hace que este crecimiento enorme en materia de inversión, de camas, de dispositivos comunitarios, bueno, no se experimente como una tranquilidad en el sistema de salud, sino que nuestro sistema de salud esté de todas maneras totalmente exigido. En materia hospitalaria también se refaccionaron salas, el conjunto de los hospitales neuropsiquiátricos que se encuentran en un proceso de reforma. Vale la pena aclarar, la reforma de los hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos no implica el cierre de camas para la atención de padecimientos agudos o crisis por motivos de salud mental. Por el contrario, esas salas permanecen en el Hospital Melchor Romero de La Plata, el Hospital Esteves de Lomas de Zamora, el Hospital Cabred de Luján, y se están refaccionando el conjunto de las salas de internación para brindar una mejor atención. Todos los equipos hospitalarios recibieron formación y se generó un protocolo, una guía de abordaje para urgencias que tiene además un anexo en infancias y juventudes. Seguimos con la próxima. Se generó por primera vez en la provincia una guía de pautas de actuación conjunta entre salud y seguridad, un tema del que a veces hablamos en situaciones trágicas, pero requiere también una planificación y una formación sostenida en cómo dos áreas centrales del Estado intervienen, sobre todo en situaciones de domicilio de territorio donde a veces se producen las crisis, que no es adentro de los establecimientos de salud y que requiere cambiar las maneras de trabajar históricamente, y esto está implicando un trabajo de formación territorial reuniendo agentes de seguridad y de salud en más de 35 municipios. Seguimos la próxima, los hospitales neuropsiquiátricos, manicomios, hospitales monovalentes. Hemos producido una reforma muy importante, ponderada por la OMS, por la ONU, por el Comité que evalúa a la Argentina en las políticas de discapacidad, en este caso de discapacidad psicosocial, que es la población que históricamente quedó abandonada en los hospitales neuropsiquiátricos. Esta reforma está implicando un proceso sustitutivo de los hospitales manicomiales hacia un dispositivo de inclusión en la comunidad que nos permite hoy decir que hay 220 casas en las que viven más de 624 personas externadas, con personal de salud que las acompaña, a través también del apoyo de un subsidio para la externación del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de un seguro de caución del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Muchas de esas casas son casas realizadas con obra pública nueva, obra pública que, al igual que los centros comunitarios y la refacción de los hospitales generales, sostiene nuestro gobernador en una brutal retirada de la obra pública del Estado Nacional, que solo en materia de salud mental, la retirada del Estado Nacional en obra pública implica 55.000 millones de pesos que ha abandonado en distintas infraestructuras que en su momento se habían iniciado
y que la abandonaron. Por el contrario, la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, sostiene obra pública en las casas para externación, en los centros comunitarios y en la refacción de los hospitales generales. Esto permitió una reducción, al momento actual, del 70% de las personas internadas en los hospitales neuropsiquiátricos. Siempre hablamos de personas que están con alta y que permanecen ahí por falta de alternativas sociales para la inclusión. Estas son algunas de las casas que hace unos días, 10 de esas casas inauguramos con el gobernador en la ciudad de Luján. Por otro lado, es la primera vez que nuestra provincia desencadena, sostiene e implementa un proceso de regulación del sector privado. En materia de salud mental, cuesta creerlo, pero que desde el año 1968 no se construyó una norma acorde a la habilitación y fiscalización de instituciones de salud mental, que hacía que muchísimas estuvieran a la espera y gran parte de las otras sin posibilidad de ser reguladas y fiscalizadas. Se crearon equipos de fiscalización en salud mental específicos, se produjo esta norma y esto permitió poder tener en proceso de habilitación 218 instituciones y 53 ya con los procesos concluidos. Y por primera vez, aunque cueste creerlo, por primera vez se produce en la provincia de Buenos Aires un registro público de instituciones habilitadas en materia de salud mental y consumos problemáticos, que aprovechamos para decir que sea visitado también para familiares que a veces necesitan producir internaciones y muchas veces proliferan instituciones clandestinas, que estamos también con una política de persecución y cierre, mientras que se habilita, se formaliza y se promueve la habilitación de instituciones acordes a las normas argentinas. Por otro lado, algo muy importante, la cobertura de psicofármacos, no sé si es del todo conocido, pero el Estado Nacional, a través de lo que suministraba de la DATSE y de lo que se conoce como Remediar Salud Mental, abandonó a más de 3.500 bonaerenses de un día para el otro en lo que era el sostenimiento de la medicación de psicofármacos. Tuvo que el Estado bonaerense absorber inmediatamente esa situación. Ya era parte de la planificación del Plan Provincial de Salud Mental la ampliación de la cobertura de medicamentos, entendiendo el medicamento como un bien social. Y eso permite que el PURSI, el Programa Provincial de Uso Racional de Psicofármacos, haya aumentado en 1.033% el abastecimiento a la población, y proyectamos para el año 2026 que este programa sea incorporado ya en la política de medicamentos bonaerenses, haciendo una ampliación ya para 40.000 usuarios, en un momento también de un incremento muy importante, como decíamos, de los padecimientos. Cuidado y asistencia en infancias y juventudes. La provincia de Buenos Aires no tenía una política específica para salud mental en infancias y juventudes. Es más, la Subsecretaría de Salud Mental, que cuando llegamos era una dirección, además de no tener una política específica, tenía prohibido atender menores de 18 años, lo cual muestra un poco las rémoras del sistema tutelar todavía vigente en la provincia cuando asume nuestro gobernador. Esto implicó que el primer programa que creáramos desde la subsecretaría sea para infancias y juventudes, permitiendo la incorporación ya en el 87% de la red bonaerense de atención en salud mental, la atención para menores de 18 años, la creación de un programa que se crea en la pospandemia, la salud mental es entre todos y todos, que se realiza con la Dirección General de Escuelas en escuelas secundarias, que permitió alcanzar ya casi a 300.000 jóvenes y que son espacios de talleres vinculados a la conversación y al trabajo con los jóvenes sobre la salud mental, con un alivio también para la institución escolar que hoy tiene que recibir esta problemática y bueno, que nos permite construir salud fuera de las instituciones sanitarias. Por otro lado, el abordaje integral de los consumos problemáticos. Se han aumentado un 40% los efectores, creando unidades residenciales, como mencionábamos antes, por ejemplo, en la ciudad de La Plata y algunas otras que vamos a ir inaugurando. Centros comunitarios de salud mental y consumos problemáticos. La incorporación en el 0800 de una opción directamente dedicada para la orientación sobre uno de los fenómenos tal vez novedosos y muy preocupantes, que es los juegos y las apuestas online, y la incorporación de 10 centros de ludopatía que antes pertenecían a la lotería y hoy están integradas a la red de salud. Después también se aumentaron la cantidad de trabajadores. Es muy importante decir que la construcción y ampliación del sistema de salud no solo es infraestructura, no solo es modelo de atención, no solo es guías, programas, capacitaciones, sino que involucra una fuerte contratación de nuevo recurso humano
para poder tener un sistema de salud a la altura de los problemas que tenemos. En este caso se incorporaron 2.262 trabajadores a la red bonaerense de salud mental y se creó también un programa que con Carlos Bianco presentamos en su momento vinculado a los consumos digitales que involucra a muchos ministerios de nuestra provincia. Las políticas de salud mental en general involucran más de un ministerio. En este caso, muchos ministerios de la provincia estamos trabajando en este programa de consumos digitales, en un trabajo en escuelas, en una campaña que deben haber conocido, que estuvo en medios de comunicación durante un tiempo importante. Y bueno, y se aumentaron, por supuesto, las capacitaciones específicas. Ya tuvimos más de 80.000 alumnos a través de los distintos cursos en materia de salud mental. Y por último, el octavo eje que organiza el Plan Provincial de Salud Mental tiene que ver con un tema en extremo, delicado, preocupante, que tiene que ver con la problemática del suicidio. Por primera vez la provincia de Buenos Aires, ya desde hace varios años, constituyó una comisión interministerial que reúne muchos ministerios, más de 10 ministerios de nuestra provincia. Cada ministerio desencadenó políticas específicas para la población a la que se dirige y a la vez se desarrollaron lo que nosotros consideramos es parte de las estrategias más profundas y más efectivas, que es la construcción de mesas locales territoriales para el abordaje de una problemática que tal vez se visualiza con mayor profundidad desde el sistema de salud, pero que involucra, y hay que decirlo sin eufemismos y sin exageraciones, es una problemática que involucra las condiciones y la calidad de vida de nuestro pueblo y donde hay una altísima incidencia de los determinantes sociales y económicos en el incremento de la tasa de suicidio en la Argentina y, por supuesto, también en nuestra provincia, a pesar de los enormes esfuerzos que hace nuestra provincia por cuidar a los bonaerenses. Es un tema que ya está estudiado a nivel mundial, la incidencia de los factores económicos y sociales en el incremento de este padecimiento, que está haciendo que, bueno, cada vez construyamos acciones más territoriales, focalizadas. El programa La Salud Mental es entre todos y todas, entre otras cosas, tiene la finalidad también de generar prevención que se denomina inespecífica de cercanía en el trabajo con los jóvenes. Y bueno, esto ya nos acerca por ahí a plantear con mayor preocupación que todos los indicadores económicos que hace un rato se planteaban al inicio de la conferencia de prensa, bueno, tienen una incidencia directa en la salud mental y en la vida de los argentinos y los bonaerenses. Hay distintas campañas vinculadas al suicidio. La central que estamos trabajando es Desactivemos el Silencio, en una decisión responsable de nuestro gobernador y nuestro ministro de Salud de pasar a hablar de los problemas reales que afectan a la vida y que eso permita que también desde el Estado de la provincia y las distintas comunidades podamos abordar una problemática muy preocupante que nos tiene comprometidos. Y para seguir, esto nos permite hacer un balance público del cumplimiento de las metas del Plan Provincial de Salud Mental. Es un plan que se generó en el año 2022 y se proyectaba hasta el 2027. Tenemos un alto cumplimiento de un plan ambicioso, de un plan que no tiene antecedentes de realización en la provincia de Buenos Aires, tampoco en la Argentina, y nos permite decir que estamos en un 92.3 de cumplimiento de las metas previstas en este plan, lo cual nos lleva casi a un adelantamiento de 2 años, en un contexto que, como describíamos, nos lleva a la decisión, a partir de esto, de desencadenar en el año que inicia, en algunos meses, en el año 2026, el desencadenamiento de la elaboración de un nuevo plan provincial para la provincia de Buenos Aires que pueda acompañar el difícil momento que vive nuestra provincia y nuestro país y, bueno, y que permita a los bonaerenses contar con un Estado más presente y más comprometido con sus necesidades. Muchas gracias. Gracias, Juli.